cuanto a la camas UCI, ¿no? Lo que en estricto rigor pasó ayer en la unidad de emergencia de nuestro hospital es que recibimos una cantidad importante de pacientes que requerían ser atendidos de mediana gravedad, que requerían ser atendidos por la urgencia hospitalaria, y esa situación completó la capacidad de atención de la urgencia durante la tarde-noche. Entonces, las ambulancias que ustedes vieron en las imágenes corresponden a ambulancias de la atención primaria que traían pacientes que habían estado esperando muchas horas, pero cuya gravedad era inferior a la gravedad de los pacientes que teníamos acostados dentro de la urgencia. Perfecto. Ahora, doctor, consultarle dos cosas. Primero, ¿había pacientes con sintomatología de COVID-19? Al menos eso nos informaron anoche acá mismo. Y lo otro, dos preguntas en una, es ¿qué tan recurrente es esta situación que se habían sobrepasado? Porque hace 4 o 5 días se generó una situación muy similar. Entonces, usted me dice, fue una situación que se genera anoche, pero también se genera otros días. Entonces, podríamos hablar, no sé si de un colapso, están sobrepasados. ¿Cómo calificaría usted la situación? A ver, la ocupación de camas críticas, de camas UCI, que es usted lo primero que me pregunta, es casi del 90%. O sea, el hospital en el día de ayer estuvo prácticamente con su capacidad ocupada, completa. Ahora, cuando eso ocurre en un hospital, lo que uno hace es activar la red de atención completa. El paciente que está en el Hospital El Pino, en una urgencia, es un paciente del servicio de salud, de la red de atención, es un paciente de la región metropolitana. Por lo tanto, ese paciente que requiere ser trasladado a otro centro asistencial que tenga capacidad, empieza a postular para ser ubicado en otro centro asistencial, cualquiera sea, público o privado. Y eso es lo que ocurre con los pacientes de los servicios de urgencia a los hospitales. Entonces, doctor, disculpe que me interrumpa, la pregunta ahí es otra, entonces, es ¿cómo está operando la activación del traslado? ¿Están pudiendo trasladar a pacientes a otros recintos? Por ejemplo, acá corresponde al Barros Luco, entiendo. ¿Están pudiendo trasladar pacientes al Barros Luco que también se ve sobrepasado? Bueno, de hecho, algunos pacientes desde los de anoche ya están en otros hospitales, y en la oportunidad anterior, cuando usted recordó de otro atoche de atención, 3 de esas ambulancias que estaban afuera estaban retirando pacientes del hospital a otros centros asistenciales. Entonces el sistema funciona, digamos, pero tiene latencias, porque evidentemente un paciente grave requiere ser trasladado en una ambulancia especial, medicalizada, y eso no es tan rápido como nosotros quisiéramos, se demora. Ahora, la curva viene en ascenso. Hoy día vimos cifras históricas en el reporte. Si esta situación continúa así hoy día, porque hoy día superó por harto el reporte de ayer, por ejemplo, ¿qué proyección pueden hacer ustedes respecto de la atención que se está dando a público, considerando que, por ejemplo, ayer hubo 1.500 nuevos infectados y vimos la situación que se generó acá? Y le reitero la pregunta si es que había pacientes con sintomatología al menos de COVID. Si la cifra sigue aumentando, ¿qué va a pasar acá? A ver, el hospital todavía tiene un espacio de aumento de capacidad para pacientes de cuidados medios. Yo les recuerdo que los pacientes que estaban en las ambulancias ayer no eran pacientes de camas UCI necesariamente, eran pacientes más bien de cuidados medios. Nosotros todavía podemos aumentar, haciendo algunas reorganizaciones en los servicios, podemos aumentar esa capacidad. Doctor, le pido que se ponga el audífono que tiene ya instalado, porque Ramón Ulloa le quiere preguntar desde el estudio, todo sanitizado, por cierto, no se vaya a preocupar. Ramón, te escucha el director del hospital. Gracias, doctor, por atendernos esta tarde para dar contexto a lo que ha sucedido. Lo que yo quería preguntarle está relacionado íntimamente con lo que usted señalaba, de esa capacidad, la flexibilidad que tienen para poder moverse dentro de la presión que tienen. Porque de acuerdo al informe entregado hoy día, por ejemplo, por la Sociedad Chilena de Medicina Intensiva, en el sector, en el Servicio de Salud Metropolitano Sur, que es justamente donde depende el Hospital El Pino, en todo el Servicio de Salud Metropolitana, en el día de ayer habían 12 camas disponibles nada más. O sea, hay una capacidad de moverse, estoy hablando de UCI, bastante compleja, bastante reducida. Y si uno se mueve hacia al Servicio de Salud Metropolitano Suroriente, ayer habían 2 camas en todos los hospitales de esa red. Entiendo que son más, evidentemente, pero ¿cómo se hace eso
para trasladarlo oportunamente a otro servicio de salud cuando todos en realidad están exigidos? Claro, hay hospitales que están con mayor grado de exigencia que otros. Tengo la apreciación de que los hospitales del Servicio Salud Sur están con una alta exigencia. De hecho, nosotros el día de ayer teníamos una ocupación completa de nuestras camas de cuidados intensivos. Hoy día tenemos, en este minuto tenemos 4 o 5 camas disponibles, que fue el resultado de una movilización de pacientes dentro del hospital. Todavía nos queda una capacidad que podemos ocupar para recibir pacientes que son de mediana complejidad, pacientes que están agudos, pacientes que requieren quedar hospitalizados, y eso es lo que vamos a hacer, estamos haciendo en realidad. Ahora, para los casos de los pacientes que tienen demanda de ventilación mecánica, son pacientes COVID o COVID, lo que hay que hacer, evidentemente, cuando uno está ya a un alto grado de ocupación, es requerir de la red asistencial. Hay zonas de Santiago donde la ocupación de camas UCI es un poco menor que la que tenemos hoy día, por lo tanto, una de las posibilidades que tienen nuestros pacientes es mediante el sistema de traslado de ambulancia, destinarse a esos recintos. Sí, la verdad es que el nivel de presión que tiene el servicio, todos los servicios son bastante complejos. Usted dice que ayer llegó a su capacidad máxima, pero por ejemplo el Servicio de Salud Oriente presentaba hasta este día 14 camas disponibles, el Occidente 2, el Norte 11. Entonces lo quiero relacionar un poco con lo que ha señalado y el decreto que ha emitido el gobierno en el día de hoy, solicitándole a las clínicas privadas que hagan una reconversión de sus camas para poder hacer espacio precisamente a estos pacientes que ya el sistema público no está pudiendo atender adecuadamente. ¿Cómo se hace eso, doctor? Porque también hay críticas respecto de no entender bien si un paciente, por ejemplo, no sé, en su hospital, puede ser trasladado rápidamente y no tenga que estar esperando la desocupación de una cama allí o en el mismo sistema de salud, el servicio de salud que le corresponde en la zona, y derivarlo a una clínica privada. ¿Quién tiene que tomar esa decisión? Mire, el paciente que está requiriendo una cama que no es posible ofrecerla en el hospital, la presenta en un sistema que se llama Unidad de Gestión Centralizada de Camas, que lo tiene disponible el Ministerio de Salud, tanto para las camas públicas como privadas del país. Ese sistema encuentra una cama disponible y una vez teniendo la cama disponible, produce el traslado basado en una prioridad médica. Eso es lo que en general se hace. Ahora, cuando usted me dice que las clínicas pueden ampliar sus capacidades para atender pacientes en época de pandemia, yo no tengo la opinión sobre cómo lo van a hacer o cómo lo han hecho, porque sé que lo han hecho. Pero sí yo le puedo decir que este hospital antes de la pandemia tenía 12 camas de UCI y hoy día está teniendo 34 o 35 camas disponibles para pacientes COVID. Camas con ventilación mecánica. Entonces, esa capacidad nace de reconvertir toda nuestra unidad de pacientes de tratamientos intermedios a pacientes de tratamientos o cuidados intensivos. Y a su vez, de convertir nuestra unidad de 24 camas de cuidados medios a 24 camas de cuidados de tratamientos intermedios. Esa es la capacidad que tienen en general los hospitales públicos de nuestro país y que responden a la necesidad que está siendo planteada. Nosotros aún tenemos un espacio de redefinición sobre el cual estamos trabajando a partir de lo sucedido ayer, que todavía nos da alguna holgura, ya no para pacientes críticos, sino más bien para pacientes de cuidados intermedios, que son los que nos están llegando, los que nos llegaron en las ambulancias que ustedes vieron anoche. Ahí está entonces, Ramón, la aclaración que hace el director del hospital El Pino sobre la situación que se generó durante el día de anoche, también sobre cómo se está